Gloria a Dios. Diga conmigo, camino por la herencia y no por las promesas. Vamos, levante su mano y diga conmigo, camino por la herencia y no por las promesas. Esto no quiere decir que las promesas sean malas, las promesas son necesarias. Dios todo lo empieza con una semilla y la semilla viene a través de una promesa que Él dice, voy a dar semilla al que siembra, ¿verdad? Entonces eso es una promesa. Cuando alguien te dice, voy a hacer tal cosa, usted lo toma como una promesa porque es algo que está ahí. Cuando Jesús iba a ascender a los cielos, Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que descienda el Consolador. ¿Cuál fue la promesa de Jesús? El Espíritu Santo. Hoy tenemos la promesa cumplida. El Espíritu Santo está en medio de nosotros, ¿cierto? Y muchas veces nosotros preferimos caminar por las promesas. Y cuando nos acostumbramos a caminar por las promesas, no vamos a tomar la herencia. Porque la promesa es algo que va a estar ahí, pero tiene una fecha para que pueda cumplirse. La herencia es algo que va a permanecer para siempre en medio de nosotros. Ahora, el Espíritu Santo fue la promesa de Jesús, pero ya nosotros no esperamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros, ¿verdad? ¿Cierto o no? Entonces no caminamos, el Espíritu Santo no es la promesa, el Espíritu Santo es la herencia, la promesa que se hizo nuestra herencia en esta tierra. ¿Cuántos son herederos de la presencia del Espíritu Santo de Dios? Amén. Pero ¿a cuántos nos gusta poder caminar por la herencia? ¿Cuántos les gustan las herencias? Amén. Yo creo que todos tomamos la promesa por un tiempo, pero queremos que esa promesa se vuelva realidad. Y cuando una promesa se vuelve realidad, quiere decir que fue el cumplimiento de aquella promesa que es nuestra herencia. Y quiero que vayamos en esta mañana al libro de Romanos, capítulo 5, y vamos a leer algunos versículos del 6 al 11. Veamos lo que dice la palabra del Señor. A ver, yo sí voy a necesitar la ayuda de ustedes, de los de producción. Por eso pasé los pasajes con mucho tiempo, porque hoy vamos a aprender algo. Diga conmigo, para caminar por la herencia necesito caminar con legalidad. Y eso voy a hablarles hoy un poquito acerca de lo que es la legalidad. Porque si no camino con legalidad, no puedo caminar por las promesas y no puedo caminar mucho menos por la herencia. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo, por eso es importante. ¿Usted sabe algo? Que la Biblia para el pueblo del Señor, la Biblia es la regla infalible de la fe y de la conducta. Es nuestra norma. Usted dice, no sé qué hacer en esta situación. Aquí está la respuesta para todas las situaciones de nuestra vida. Amén. Así que acostúmbrese a venir a la iglesia con su Biblia para que cuando podamos estar en esta situación y no funcione la tecnología, usted pueda decir, nada me va a robar la paz. Yo voy a poder leer la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, del verso 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Levante su mano y diga, Jesús murió por mí. Ahora mira al que tenga la par y dígale, Jesús murió por ti. Aleluya. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. El verso 7 nos está diciendo que aquí nadie daría su vida por una persona que no conoce. Y menos en estos días que alguien vea a una persona muriéndose, herido, y lo que hace es sacar su teléfono para grabar y andar difundiendo imágenes amarillistas que sin importar lo que pueda sentir la familia de esa persona que está ahí,
Por eso dice que nadie daría su vida por otra persona. Verso 8. Mas Dios, diga conmigo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿cuántos fuimos pecadores? ¿Y cuántos seguimos siendo pecadores? Sí, todavía a veces por eso tenemos que hablar con Dios y decir, Señor, esos pecados que hice conscientemente y aún los inconscientes, que yo considero que hice algo que no está mal por lo que yo siento, pero que para Dios sí está mal. Por eso uno debe orar todos los días, presentarse y decir, Señor, mis pecados conscientes y aquellos inconscientes que hice sin ninguna mala intención, pero para ti están mal. Dice, Cristo murió por nosotros. Ahí podría haber un fuerte aplauso porque esto es todavía una realidad. Cristo murió por nosotros. Aleluya, vamos fuerte, fuerte. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Habrá alguien que pueda decir conmigo, gracias Jesús, gracias por no descartarnos, gracias por no rechazarnos, gracias por no mirarnos con desprecio, gracias por amarnos, gracias Jesús. Aleluya. Verso 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados con la sangre de Jesús, por él seremos salvos de la ira. Dice la palabra del Señor, con amor eterno te he amado, por eso he prolongado mi misericordia sobre ti. Eso dice en el libro de Isaías. Viene a mi memoria ese pasaje. Aquí seremos salvos de la ira de Dios. Verso 10, porque siendo enemigos, usted sabe que usted y yo fuimos enemigos de Dios. Claro, el que practica el pecado, el que ama el pecado, no es amigo de Dios, es enemigo de Dios. El que ama las cosas del mundo es enemigo de Dios, es enemigo del Espíritu Santo. Así usted pueda decir, ay, el Espíritu Santo conoce lo que yo siento, me siento así, así. El que no, Dios no es el Espíritu Santo. La misma palabra de Dios dice, o eres frío o eres caliente, porque el tibio será vomitado. Es como un vómito. Pero aquí la palabra dice que fuimos enemigos del Señor, enemigos de Dios. Porque el que ama el pecado y lo practica es enemigo de Dios. Pero el que suelta el pecado y dice, no me importa lo que me cueste, reconozco que no puedo ser enemigo de Dios, porque ¿de dónde vendrá mi socorro?, dice el salmista. ¿De dónde viene mi pronto auxilio? ¿De dónde viene mi esperanza? ¿De dónde viene el que me guardará? No viene de Satanás, no viene de las cosas del mundo, porque todo eso te quiere dañar. Él vino a matar, a hurtar, a destruir todo lo suyo y lo mío. Pero el que es amigo de Dios, hay una cobertura especial. Hay un plan de legalidad de Dios sobre nuestras vidas. Y para lo que Dios está haciendo en esta casa, necesitamos aprender a caminar en legalidad, bajo la legalidad, porque la legalidad es la ley puesta por Dios. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nosotros no somos salvos porque somos muy cargas. Nosotros, si Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario, hoy seguiríamos siendo enemigos de Dios. Pero Jesús vino a reconciliar. Jesús se convirtió entre el puente del mundo con nuestro Señor, nuestro Dios Salvador.
Jesús se convirtió en ese puente que dijo: los que están aquí perdidos y atrapados, yo me convierto en el puente para que por medio de mí pasen a la casa de mi Padre. Y el Señor nos recibió como aquel padre recibió al hijo pródigo. Nos recibió con gozo y con alegría. Nos recibió con una familia atenta. Nos recibió con el mejor banquete. Nos recibió con las mejores ropas. Todo eso ocurrió porque Jesús se puso como un puente entre usted y entre el mundo y Dios, para que usted y yo pudiéramos atravesar ese camino. Y dice el verso 11: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por eso fuimos reconciliados con Dios. Por eso pudimos volver a casa del Padre. Algunos que ya habíamos tiempo atrás abierto nuestro corazón a Dios, y por circunstancias y malas decisiones nuestras, porque Dios no va a sacar a nadie de su casa. Dios no tiene un candado puesto en la puerta para impedirle a usted y a mí que no salgamos y tomamos nuestras libres decisiones. Bendito libre albedrío. La puerta de la casa del Padre está abierta, y el corazón de Dios es que todos nuestros corazones y nuestras decisiones puedan ser permanecer con Él, disfrutar el gozo de la salvación, poder disfrutar de la herencia que Dios nos dio. Jesús se convirtió en una promesa que esperaban durante años, se convirtió en nuestra mayor herencia de salvación. Dejó de ser algo que se esperaba y llegó a ser nuestra realidad. Hermoso ese pasaje de Romanos. Por eso fue escrito para los romanos. Por eso fue escrito para ellos, para que entendieran que también había una oportunidad para ellos a través de Jesús. Ahora, si yo quiero dejar de caminar en promesas que ya hoy son una herencia nuestra, yo debo tener claro que es la legalidad de Dios, porque Dios no permite ilegales dentro de su reino. Todo lo que es ilegal nunca será respaldado por Dios. Así te lo pinten de miles maneras, con buenos frutos exquisitos. Lo que no es de Dios no permanece para siempre, pero lo que es de Dios permanecerá para siempre. Y cada día será mayor como la gloria de Dios, de aumento en aumento, hasta que el día llegue a ser perfecto. Así es la luz de la aurora. ¿Qué es la legalidad? La legalidad, según una definición humana de derecho, es el principio de las acciones de los poderes que se ejercen dentro de un pueblo, dentro de una nación, y que deben estar sujetos a la ley. Para usted estar legal dentro de un país, si usted nació en Costa Rica, pues ya usted tiene que estar legalmente registrado. Ahora nace un bebé, inmediatamente, por la tecnología que tenemos, ya automáticamente se sabe, queda registrado. Años atrás, alguien paría y tenía que ir al registro civil e inscribirlo, porque por eso su pastora tiene: no soy número 7 y nací aquí. Pero mi mamá era tan joven que ella se le olvidó hacerlo, lo dejó de último y me inscribió tarde, un año después. Quiere decir que en ese momento yo estuve ilegalmente en esta tierra, no existía. Estar legal nos da los privilegios de una nación,
Cuando usted está ilegalmente en una nación, usted pierde la paz y la tranquilidad. Usted anda como un fugitivo, como alguien que se tiene que estar escondiendo. Puertas que usted toca no se abren porque te piden algún documento legal que respalde. Lo mismo pasa en el reino de Dios. ¿Cuál es nuestra legalidad con el reino? Primero, abrir mi corazón a Jesús y empezar a caminar bajo las leyes que Dios tiene para su pueblo. Esa es la legalidad. La legalidad podríamos decir que es una vigencia. Legalidad es un valor. La legalidad es rectitud. La legalidad es legitimidad, caminar legítimamente. La legalidad es justicia. ¿Cuáles serán los antónimos de la legalidad? Ilegal, injusticia. ¿Por qué? Porque el que no está legal en un país vivirá siempre con miedos y temores. Quien no está en la legalidad de Dios vivirá siempre con los temores de que el diablo tiene un derecho legal sobre su vida de tocar y hacer y deshacer. Porque es un tibio. Pero una casa que está dentro de los planes de Dios tiene que estar bajo la legalidad de Dios. Tiene que caminar bajo el orden de Dios. Porque quien no está en legalidad, quien no está en orden de Dios, quien no camina bajo los principios de Dios, quien no camina bajo las leyes de Dios, no podrá disfrutar de las promesas, oirá de las promesas que Dios hizo. Escúcheme bien, aquí posiblemente hay gente que dice: ¿cuántas veces he escuchado que Dios prometió darme el pan de cada día? Tantas promesas y yo no veo el cumplimiento de Dios, porque Dios no es como usted y como yo, que a veces vamos a torcer la ley. Dios no va a romper sus principios. Dios dice: si eres mío, pero no te voy a compartir con nada ni con nadie. Si tú dices que soy tu Dios, hónrame con todo lo que tú tienes. Si tú dices que soy el amado de tu alma, quiero ser solamente yo quien me complazca en tu corazón y acariciarte y amarte y llevarte hasta un punto que tú entiendas que mi amor es suficiente para ti. Dios no quiere un pueblo infiel que hoy, porque las cosas caminan bien, me derrito ante Él, pero cuando vienen las pruebas me vuelvo infiel. Líbrenos Dios de matrimonios así, que cada vez que nos enojamos porque somos diferentes, yo diga: no, entonces voy a mandar al pastor al carajo y irme a buscar uno por allá. Sí, a veces quiero pedirle la horca man prestada, pero ahí me quedo, porque él también seguramente quisiera mandarme como a la primera fila de la batalla, en el lugar más ardiente de la batalla, para que me... Pero estamos ahí, porque aún esos momentos son suficientes. Esos momentos son los que van a medir tu amor para con Dios. Tú serás mi Dios, Señor. Job dijo: aún tú me matares, en ti yo esperaré. Así me cueste lo que me cueste, así te tarde lo que te tardes en querer cumplir lo que quieras, Señor, yo voy a esperar en ti. Porque es que no todo el tiempo caminaremos en las promesas. Tenemos herencias que muchos de nosotros no hemos tomado y activado. El Espíritu Santo no es una promesa nuestra. El Espíritu Santo es una herencia en esta tierra. El Espíritu Santo te pertenece. El Espíritu Santo me pertenece.
tenemos otra herencia, la palabra. En la palabra encontramos la ley de Jehová, decía el salmista, el rey David decía, la ley de Jehová es perfecta. Lo que quiso decir era la palabra de mi Señor es perfecta. Veamos lo que dice Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Sigamos, el 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos nombres estarán escritos en el libro de la vida? Hoy el Señor le está hablando a esta casa. Necesitamos caminar en la herencia que ya nos fue entregada en la tierra de los vivientes aquí. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus ¿qué? Obras. Dios es el juez supremo. Él es el total y absolutamente legal sobre toda la tierra y fuera de ella. Dios es el juez supremo en el cielo. Dios es el juez supremo en la tierra. Y Dios es el juez supremo en el mismo infierno. Él está por encima de todo. Dice la palabra que cuando los demonios escuchan el nombre de Jesús, ellos mismos se doblegan para hacer reverencia delante de Él. Porque Dios es el Dios supremo, porque es el Padre de Jesús, porque es su Padre y es mi Padre. Tenemos un Padre que no es cualquiera. Tenemos un Padre que ha dejado herencia. ¿Por qué le hablo de que es el juez supremo? Porque Él todo lo puede. Lo que prometió, muchas cosas de esas ya están en herencia en esta tierra. Aleluya. Él solamente va a proceder legalmente. Él no es como el ser humano, que cuando tiene poder tuerce la ley, que cuando tiene poder y tiene un puesto de eminencia quiere torcerla. No, Dios no es así. Él procederá legalmente. Escuchaba una canción en estos días y hoy en la mañana escuchaba una canción que habla sobre el estanque de Betesda. Señor, envía tu ángel. Y ya el Señor me había hablado sobre esta palabra. Yo dije, esa canción no me gusta, Padre. En mi razón empecé y dije, bueno, está la canción del paralítico, que los amigos abren el techo, y entonces le digo, Señor, está esta, pero el Espíritu Santo me dice, no es lo mismo, porque la canción de los amigos que abren el techo nos está ministrando a que tenemos que ir por aquellos que lo necesitan y traerlo a la presencia. Abran el techo. Pero el estanque de Betesda, y fue como que se me revolucionó todo en la cabeza y empecé a pensar, si habían tantos en el estanque de Betesda, ¿por qué Jesús solamente fue a uno? ¿Por qué fue a uno? Si Él tenía el poder, Él pudo haber parado y hablarle a todos los que estaban en el estanque de Betesda, soltar la palabra y todos hubieran salido, pero fue a uno. Y eso fue lo que me fue revelado. Fui solo a uno, porque me era necesario revelar que ya no necesitaban un ángel que bajara a mover las aguas, porque yo caminaba en medio de ellos. Y después me dijo, fui a ese uno, porque de entre todos, esto es una revelación que Él me dio a mí. No lo busqué en Google, no lo voy a encontrar en Google porque no está ahí. Soy cero googleando,
Soy malísima para la tecnología. Y no me interesa tampoco. Pero el Señor me dijo, lo busqué solamente a Él porque de entre todos los que estaban en ese lugar, era el que más años tenía esperando poder llegar a las aguas. Si Él me dijo, fui solo a uno para que entendieran que ya no necesitaban que un ángel bajara a tocar las aguas porque yo caminaba entre ellos. Yo no espero la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa que se convirtió en una herencia cuando Él bajó. Y Jesús dijo, he aquí que Él les enseñará todas las cosas. Él me va a representar a mí en esta tierra. Yo no necesito un estanque de Bethesda. Yo no necesito que un ángel baje. Si tengo al amado de mi alma en medio de esta tierra, caminando conmigo, amándome, diciéndome, yo estoy contigo. El asunto de esto es que no todo lo que cantan viene del trono del Padre. Hay muchos que solamente quieren el ranking, quieren el reconocimiento, quieren el famoso worship, que estoy a punto de cambiarle el nombre a la escuela, por cierto. Quieren solo fama. Y la herencia del Espíritu Santo, las herencias, las promesas y las herencias ya convertidas y entregadas en la tierra de los vivientes, no es para manipularlas. Aprenda a discernir en el Espíritu cuál canción de verdad ministra al Padre. No necesito el estanque, no necesito un ángel, y si necesito los ángeles, son los ángeles ministradores que están a mi servicio para que hagan lo que yo les ordeno, porque dice la palabra que los ángeles desean tener el poder y la autoridad que el Padre Celestial ha entregado a nosotros. Hoy Jesús no está, pero está aquel que lo representa a Él, el Espíritu Santo de Dios. Así que no pida el estanque, porque entonces usted está caminando, usted está diciendo que está caminando bajo una promesa que ya dejó de ser promesa y es una herencia. Él está con nosotros, Él está en medio de nosotros, Él está en medio de nosotros. Nosotros recibiremos de Dios, escúcheme bien, nosotros recibiremos de Dios lo que pedimos, pero como hay una legalidad, porque todo tiene que ser legal, porque el Padre es un Padre de orden, recibiremos siempre y cuando lo que pedimos esté alineado a los principios de la legalidad del reino de Dios. Usted no le puede decir al Padre, Padre, hazme justicia a esa persona, que se mueran también. Eso no camina bajo la legalidad del reino de Dios. ¿Cómo sabe, pastora? Bueno, recordemos el buen samaritano, el que estaba tirado, golpeado, que lo robaron. No era su amigo, era su enemigo. Y pasó un apóstol, no el mío, pasó otro. Pasó un apóstol, lo vio y siguió ¿qué? Caminando. Pasó un levita, no los de aquí, por supuesto. Lo vio y ¿qué hizo? Pero pasó uno de ustedes y vio al golpeado y dijo, mira, fue el que le hizo tanto mal a mi mamá, fue el que le hizo tanto mal a mi hijo. ¿Y qué dice la palabra? Lo tomó, lo llevó,
digámoslo en nuevos términos, versión Gabriela Esquivel, al hospital, lo llevó al Hospital Clínica Bíblica o al Hospital Internacional La Católica, lo dejó y dijo: cúrenlo, háganle todo lo que tengan que hacer y yo volveré, anótenlo a mi cuenta porque yo voy a volver a pagar lo que él necesitó. Y se fue. Para Dios esto fue legalidad. Este fue el que caminó bajo los principios de la ley de Dios. Pastora, ¿cómo lo sabe? Porque la palabra de Dios dice: ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué ganaremos amando a alguien que nos hace el bien? Nada, pero cuando usted ama al que no le hace bien, al que cuando te ve, usted ve que se le retuercen los ojos, el estómago le traquea, usted quiere, no sé, se le para el pelo como que si la hubieran electrocutado, pero usted dice: no es lo que mi carne quiera, yo no camino bajo los principios de este mundo, yo estoy legalmente en el reino del Padre, yo soy su hija, la sangre de Jesús está sobre mí, yo voy a amar a mi enemigo, al que no me ama lo voy a amar, al que me puñala lo voy a abrazar, porque el Padre hará justicia. Ahora, ¿por qué algunos no reciben lo que Dios ya tiene determinado para usted? Porque fallamos en aplicar los principios de la ley de Dios. Porque usted viene y dice: no estoy de acuerdo con ese principio de Dios, así que no lo voy a hacer. Ya está fuera del orden de Dios, ya estás ilegalmente. Estás diciendo: usted no puede estar en un país y decir: no voy a hacer tal cosa porque no estoy de acuerdo. No, si usted no lo hace, simplemente ese país no lo va a proteger a usted cuando usted tenga que ser protegido en un momento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si usted ignora lo que es la legalidad de Dios, terminará toda su vida caminando por promesas y nunca por la herencia. Usted verá al Espíritu Santo como la promesa de Jesús, cuando ya Él no es una promesa, ya Él es una herencia. Él vino y fue realidad. Usted seguirá caminando por promesas de que Dios te va a bendecir, porque usted camina por promesa cuando se come la semilla, cuando usted no ofrenda, cuando usted no diezma. Usted está caminando bajo una promesa: voy a hacerlo de vez en cuando. Pero cuando usted aprende y le habla a su alma: no me voy a comer la semilla, yo voy a sembrar y voy a diezmar. Usted ya no está bajo la promesa de una bendición, sino que está bajo la herencia de una bendición. Ya usted no está bajo la promesa de un ciclo de bendiciones de Dios, sino que está bajo la herencia de un ciclo de bendiciones de Dios. Así de sencillo es. Ahora, el proceso legal de Dios tiene unas características. Y es, diga conmigo: promesa, juramento, testamento y herencia. Dígalo otra vez conmigo: promesa, juramento, testamento y herencia. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados para señorear, ¿cierto o no que lo dice la Biblia? Señorear, ¿dónde? Sobre el mar. Y entrando a las iglesias, diciéndole a las mujeres:
no hijos porque se complican, no hijos porque usted no va a poder trabajar, no se case porque mejor no lo haga, tenga una vida libre. Todo eso es una forma ilegal de permanecer en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si lo vemos a términos más sencillos, la orden divina de Dios fue: llenen la tierra. Diga conmigo, llenar la tierra. Hay un término que dice la Biblia que es sojuzgarla, pero yo le voy a hablar con un término más sencillo para que usted no sienta que está hablando en chino y no entiende lo que quiso decir Dios con sojuzgarla. Cuando Dios dice sojuzgarla, quiere decir dominarla. Diga conmigo, llenar la tierra, dominarla, gobernarla y administrarla. Esa es otra herencia de Dios. ¿Dónde? Aquí en la tierra. En la tierra de los vivientes. ¿Por qué la tierra de los vivientes? Porque es donde usted y yo estamos vivos, aquí. Para ver la herencia de Dios, hay unas que tenemos que estar aquí y que ya están activadas, solamente que debemos tomarlas. Pero no las tomamos porque durante mucho tiempo nos han enseñado mal que es una promesa y que esas promesas se van a cumplir en el cielo. Hay unas que se cumplirán en el cielo, pero hay otras que ya no son promesas en esta tierra, sino que son herencia. Y quien no pelea una herencia, se le está regalando al gobierno. Quien no pelea una herencia, deja que otro se la quite. ¿Y sabe quién nos ha quitado la herencia aquí en la tierra? Satanás y sus espíritus territoriales. La tierra nos pertenece, porque Dios dije, los puse para señorearla. O sea, los puse para que la llenen de mi gloria. ¿Quiénes son los que transportan la gloria de Dios? ¿Dónde están los que transportan la gloria de Dios? ¿Dónde están los que transportan la gloria de Dios? Por favor. Usted que se cree un limpio, usted que cree que no tiene ni un pedacito de tierra, hoy le son abiertos los ojos. Usted es dueño de la tierra. Usted es dueño de la tierra, pero ¿sabe por qué a usted le vale un pepino? Porque para usted la herencia de Dios no es nada, vale más la herencia del hombre. Dice la palabra que eso se lo va a comer la polilla aquí, que eso se perderá. Pero la herencia que ya es real en la tierra de parte de Dios para nosotros, cuando Él venga, esos son galardones en el cielo. Porque Él dice, vengo por mis herederos, vengo por los que ejercieron la herencia, vengo por los que la tomaron. Él no viene por los que esperaron todo el tiempo promesas, porque esos nunca vieron. Él dijo, esta tierra es de ustedes. Ese barrio donde está es suyo. Es su tierra. Es tuya. Llena la tierra. Llénala de la gloria de Dios. Domínala. Es lo que nos está mandando el Señor a esta casa a hacer. Vayan. Llenen la tierra de mi gloria. Llenen la tierra de buenas noticias. Vayan, domínenla. ¿Cómo la dominamos? Echando el vino en la tierra, haciendo el acto de libación. Así como cae el vino, así mismo cayó la sangre de mi Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Y toda maldición, todo conjuro, todo lo que el diablo cree que es dueño de esta tierra, hoy esta tierra se sana. Es dominarla, es dominarla, es tomar lo que es tuyo, es tomar lo que es mío, dominarla, gobernarla, comiencen a convertirse como esos guardianes en su tierra, en sus barrios, ahí donde están. Conviértase en ese guardián, gobierne esa tierra. ¿Qué hace un gobernador? Cuida, cuando ve que algo está mal, empieza a mover sus contactos. Pastora, ¿cuáles contactos? Hay ángeles ministradores.
Hay ángeles guerreros esperando solamente que un hombre y una mujer entienda que tiene a disposición un ejército de ángeles para dar una sola orden. Pero tiene que creerla. ¿Sabe? Ese plan de Dios, esa legalidad de Dios, fue destruida con Adán y Eva. Pero Dios, como siempre, y lo dije en otra prédica, Dios siempre tiene la solución para cualquier circunstancia. Y Dios dijo: yo voy a arreglar eso que hizo Adán y Eva. Y el primer paso que hizo fue buscar a hombres que vinieran y tuvieran un corazón sensible para escuchar su voz y para creer todo lo que Él le dijera. En este caso, Dios empezó a restaurar ese pacto. En ese paso, Dios empezó a restaurar ese paso de promesa, de herencia con Abraham. Abraham lo escuchó, fue sensible a su voz. Abraham le creyó. Digo, yo solamente voy a creer en lo que estoy escuchando. Deja tu tierra y tu parentela. Lo sacó de la comodidad y lo envió a conquistar. Y hoy es llamado el padre de la fe, Abraham, Isaac y Jacob. Hoy podríamos decir: por el Dios de Abraham, por el Dios de Isaac y por el Dios de Jacob. Pero también podríamos decir en esta mañana: por el Dios de Abraham, por el Dios de Isaac, por el Dios de Jacob, por el Dios de Gabriela, por el Dios de Jorge, por el Dios de Uriel, por el Dios de Sara, por el Dios de mis generaciones, por el Dios tuyo. Somos herederos igual que Abraham. ¡Ah! ¡Oh! Siento que esto está tan profundo que no todos se están entendiendo. Pero necesitamos sumergirnos en las aguas profundas. Usted es un heredero. Usted tiene que tomar la herencia. Como cuando va y le dejan una casa y usted toma herencia de esa casa. Y usted mete los cuadros que quiera y usted la pinta como quiera y usted pone en el jardín como quiera. Así es esto. La herencia, tu tierra y donde tú estás. Limón es nuestra herencia, Costa Rica es nuestra herencia. Y dice la palabra que Dios nos dio como herencia las naciones. Pero empecemos con la herencia de esta tierra. Empiécela a gobernarla, a administrarla, a cuidarla, a amarla. El plan divino de Dios fue darnos la tierra por herencia y las naciones por su heredad. Vea lo que dice Salmos 2:8 para que usted vea que no estoy mintiendo. Pídeme, ¿y qué? Y te daré por herencia, ¿qué? Y como posesión tuya. ¿Posesión de quién? Diga mía, pero dígalo bien, diga mía. Los confines de la tierra. Aquí no hay ningún pelado. Aquí no hay ningún limpio. Esta casa a partir de hoy está llena de herederos. De herederos. Hay alguien que puede atreverse en esta mañana a pedirle, porque dice: yo te daré. ¡Ay! Oiga, y esa parte está mejor. Dice que el plan de Dios fue hacer una concesión, porque la tierra y el mundo y los hombres son de Él. Le voy a explicar en un término más sencillo que es concesión. Esto es un regalo. Concesión es una donación.
Entonces dice que el plan divino de Dios fue hacer un regalo. El plan divino de Dios fue hacer una donación a usted y a mí. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice: toda la tierra, todo el mundo y todo lo que hay dentro de ella y fuera de ella es mío, me pertenece. Así que yo puedo hacer con eso lo que a mí me da la gana. Vea lo que dice Salmos 24:1. De Jehová que es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quiénes son del Señor? ¿Dónde están los pelados y los limpios? Me quité los lentes porque yo necesito lentes solo para leer. Para ver de lejos veo bien. ¿Dónde están los herederos de Dios? ¿Dónde están los que tienen mucha tierra? ¿Dónde están los embajadores del reino? ¿Dónde está la iglesia que Dios está poniendo para señorear esta tierra? Pero tenemos que caminar en legalidad. ¡Aleluya! Cuando Dios vio la torta que se jaló a Adán y Eva, Dios dice: tengo que hacer algo. Entonces Dios inició un proceso legal, porque Él es un Dios legal. Amén, así es, mi amor. Dios es un Dios legal. Y entonces Dios dijo: voy a hacer un plan para quitar a Satanás, porque la tierra no es de Él. Yo no la hice para Él. Yo no la hice para esos espíritus territoriales y esas potestades. Yo la hice para mis hijos, para mis herederos, para que llevaran las buenas noticias, para que ellos puedan cumplir lo que yo les he dado. Y entonces así fue como Dios hizo. Empezó a contactar personas como Abraham, como Isaac, como Jacob, como usted y como yo, personas sensibles a la voz del Padre, personas que le creemos lo que sea. Si Él dice que la tierra es mía, la tierra es mía. Por eso voy a empezar a trabajarla, porque la tierra tiene una orden de aquel que la creó. La tierra no puede rebelarse a su creador. Pero Satanás la tomó porque hay muchos hijos de Dios que están esperando que Dios les cumpla una promesa que ya no es promesa porque se cumplió, sino que es una herencia. Y la tierra es mía, la trabajo, la cuido y ella tiene la orden de responderme. Eso fue lo que hizo Dios. Dios empezó a mover todo. Le dijo al diablo: usted sabe, el diablo es una autoridad ilegal, una autoridad que él solito se puso. Y Dios dice: los únicos que tienen autoridad sobre esta tierra son los que está la sangre de mi Hijo Jesús sobre aquellos. Aquellos que son el templo de mi presencia, del Espíritu Santo de Dios. Y así empezó Dios un proceso legal de otorgar una herencia. Veamos lo que dice Génesis 12. Génesis 12, 1, 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de tu casa y de tu padre a la tierra que te mostraré. Hasta el verso 3. Y haré de ti una nación que grande. Cuando Dios te saca y te entrega una herencia, no es una herencia que te va a llevar a la pobreza, es una herencia que te va a llevar a la bendición. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Seguimos. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Escuche esto. Deje de distraerse con la gente que le hace daño. Deje de distraerse con la gente que trama cosas contra usted. Esa es una distracción, porque cuando usted le da mucha importancia, les está otorgando poder. Así que quien conoce que es un heredero de Dios, dice: el que me bendice a mí va a ser bendecido.
Pero el que me maldice, el que me desea el mal, yo no me voy a desgastar. Hay algo que Dios va a hacer. Yo no tengo que mover ni un solo dedo. El que cree que me puede hacer daño, tiene que enfrentarse con aquel que está delante de mí. Porque dijo: el que te maldijere, yo lo voy a maldecir. El que es entendido en los tiempos de Dios, no gasta tiempo en sus enemigos para venganza ni para nada de eso. Esta es la gente de Limón 2000 por aquí. Hay gente de Limón 2000. No vino la otra señora. Ajá. No, solo usted vino. Ok. Hubo algo que el Señor me había movido a hacer, pero bueno, no vino porque tenía que hacerlo exactamente con esa persona. Ok, esa es la fase de la promesa. Esa es la promesa de Dios cuando viene y dice: voy a empezar a contactar personas que tengan un corazón sensible, personas que me crean, personas que digan: aquí estoy, voy a creerte, no veo, no siento, pero si tú dices, yo lo voy a hacer. Porque es mentiroso el que diga: uy, sí, cuando Dios me habla, no tengo la menor duda. No, sí. Si vienen las dudas, pero usted tiene que decir: tengo que aprender, alma mía, a aprender a recibir y a reconocer la voz de mi amado. Diga conmigo: de la promesa al juramento. Diga conmigo: de la promesa al juramento. Hebreos 6:13, vea lo que pasa aquí, de la promesa al juramento. Porque cuando Dios hizo ¿qué? La promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró ¿por qué? Por sí mismo. Cuando Dios entrega una promesa, Dios lo convierte inmediatamente en un juramento. Dios dice: no es suficiente la promesa para ellos, entonces voy a poner mi juramento. Voy a decirle que por mí mismo voy a jurar. Dios dice: los que me creen hoy verán de obra maravillosa y portentosa y extraordinaria la herencia activarse sobre ustedes. Porque el que cuida la tierra y la trabaja tiene una herencia que está activa. Y Dios dijo: voy a hacer un juramento, voy a hacer un paso legal más fuerte para que ellos no tengan duda, para que no tengan miedo. Yo voy a jurar por mí mismo, y mi nombre no es cualquier nombre, dice Jehová. Mi nombre es Jehová de los ejércitos, mi nombre es Jehová de justicia, mi nombre es Jehová Adonai, mi nombre es Jehová Nisi, el Dios de estandarte. Mi nombre es Jehová Rafa, Jehová sanador. Y él dijo: voy a darles eso, un juramento para que sepan que les voy a dar la herencia. Diga conmigo: del juramento al pacto. Vamos, dígalo: del juramento al pacto. Vea lo que dice Hebreos 6:17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más que a quienes, vuelva a ver al que está a la par y dígale: oiga lo que Dios va a decirnos, porque somos herederos. Allá usted sí lo dice así: mira lo que Dios dice, porque le da vergüenza. Pero cuando usted va a chismear o a hablar de alguien, no le da vergüenza, más bien articula bien para que la otra entienda: me cae mal. Así mismo haga ahora. Dígale a la que está a la par: escuche bien, porque Dios le va a hablar a los herederos. Ahora sí articuló, ahora sí, apláudase usted mismo. Bien. Aleluya. Heredero, 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 por cuanto has permanecido de en medio de los tuyos. He visto tu corazón afligido y angustiado.
Pero no camines más en las promesas. Camina en la herencia. Camina en la herencia, dice el Señor. Eres mi heredero. Dios te va a recompensar. Dios te va a recompensar y te lo entrega hoy. Te lo entrega. Tikundukutu korakatapatere kuneyare kene sindirua. Dios va a formar en ti un corazón de maestro. Habías estado entre una encrucijada. Ministrarte con un instrumento. Pero también años atrás has sentido que las veces que tomas una Biblia y sientes como hambre y sed, hay un llamado de maestro, ministerio. Y para este tiempo Dios lo va a alinear. Pero todo va a ir poco a poco. Sigue sirviéndole, que Él te va a decir cuándo llegará ese momento, porque mientras te va a capacitar. En el nombre de Jesús. Veamos esto. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de ¿qué? De la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso ¿qué? Juramento. Interpuso un juramento, ¿verdad? Y eso lo va a convertir en un pacto legal. Cuando Dios hace un juramento, Dios dice: estoy dando un pacto contigo, voy a pactar contigo, yo lo voy a hacer. Si tú me crees, yo lo voy a hacer. Ahora diga conmigo: del pacto al testamento. Cuando el pacto se escribe firmemente, sufre una evolución y de pacto se convierte en un testamento. Y un testamento es un legado que yo voy a recibir. Un testamento es una vislumbre de una herencia. Un testamento es esa luz a la distancia hermosa de que ahí está mi herencia. Ahí está la herencia. Diga conmigo: del pacto al testamento. Vamos, dígalo: del pacto al testamento. Ahora diga conmigo: del testamento a la herencia. Diga conmigo: del testamento a la herencia. El testamento es el papel donde el testado, o sea, la persona dueña de todo, viene y dice: aquí voy a dejar esta herencia a fulanita de tal. La promesa se hace pacto y el pacto se hace testamento. Es una denuncia, un anuncio legal que Dios hace a través del testamento. El testamento recoge los deseos. Diga conmigo: los deseos del testador. Diga conmigo: recoge los deseos del testador. El testador es el dueño de todo. Diga conmigo: es el dueño de todo. Ahora vea lo que dice Hebreos 9. Hebreos 9, 16, 17. Oiga, porque donde hay es necesario que intervenga la muerte de él. O sea, que es necesario que muera el dueño de ¿qué? De todo. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ahora le tengo una noticia. ¿Sabe quién es nuestro testador? ¿Sabe quién es nuestro testador? Jesús. Y Jesús ya murió. Quiere decir que usted y yo somos herederos. Vuelva a ver al que está a la par y dígale: recibimos una gran fortuna. Vamos, dígaselo. Recibimos una gran fortuna. Él nos heredó todo. El Padre le dio todo al Hijo, dice la palabra. Vea lo que dice Colosenses 1, 15, 16. Él es la imagen, está hablando de Jesús,
del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Seguimos. Porque en Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, las que no veo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Usted ve el poder y la autoridad que tenemos. Usted ve de qué calibre es nuestra herencia. ¿Por qué usted, siendo un heredero, camina siempre con tristeza? Siempre triste, siempre ansioso. Oiga, cual que entiende que es un heredero, cuando está triste dice: mi tristeza se va a convertir en gozo, mi debilidad está a punto de convertirse en fuerza, mi pobreza es riqueza. El que es heredero entiende la magnitud de lo que le fue entregado. ¡Aleluya! Este es el testador nuestro, Jesús. Y ese testamento, esa herencia tiene vigencia hasta el día de hoy. La muerte de Jesús desató legalmente el testamento. La muerte de Jesús desató legalmente la herencia. Y hoy la herencia nuestra fue entregada por medio de Jesús. Por eso, en las cruzadas que Dios nos está guiando a hacer, no vamos en cualquier nombre. Vamos en el nombre de Jesús, el nombre de nuestro testador. Por eso vamos con una orden de desalojo a cada tierra, porque vamos legalmente, porque vamos diciendo: aquí no venimos a hacer tregua, aquí no venimos a hacer trato con el que está ilegalmente en esta tierra. Esta tierra me pertenece, mía es la tierra, porque Jehová me la entregó. Aleluya. Ahora quiero leerle, y con esto voy a terminar, algunos principios de legalidad de Dios. ¿Usted quiere todo eso? Caminar bajo la herencia, activar. ¿Usted cree que nosotros no necesitaríamos más gente que fluya en la unción de los milagros y las sanidades? Claro. Sería sobrenaturalmente que el apóstol esté en una plataforma y empiece abajo a fluir más milagros y señales y prodigios, porque hay gente del pueblo de Dios que entiende la legalidad de Dios y entonces caminan por la herencia, no como ilegales. Dios no camina con precaristas en su reino. Dios camina con gente legal. Y cuando usted rompe las reglas, los principios de Dios, usted es ilegal en el reino. Dios no te va a decir: fuera de mi reino. Dios te va a decir: cuánto tengo por entregarte. Pero mientras no camines de la manera legal, no puedo hacer contigo lo que yo quiero hacer. Porque si hay alguien que frena la mano poderosa de Dios, si hay alguien que frena tu destino profético, si hay alguien que frena tu propósito profético, no es Dios, eres tú mismo. Somos nosotros mismos. Y algunos principios de la legalidad de Dios, escúchelos. Obedecer los mandamientos de Dios. No robar, no matar, no mentir, no idolatrar a nadie más. Solamente Dios es nuestro Dios. Amar a nuestro prójimo. Todo se resume en uno mismo. Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Reconocer la autoridad de Dios en sus líderes. Usted no puede andar como llanero solitario. Usted tiene aquí gente que está legal, autorizada, mentores que Dios puso al frente tuyo para guiarte, para tenerte de cerca, para orientarte, para corregirte, para abrazarte, para consolarte, para felicitarte también.
Pero tienes que reconocer la autoridad delegada de Dios a través de esos líderes. Someterse a sus pastores. Someterse, usted no puede andar sin cobertura. Tengo la cobertura de Dios, pero Dios dice: mi cobertura está sobre los que yo he escogido y yo te envié a esta casa. Tú perteneces a esta casa, tú perteneces a ese campamento. Quiero que aprendas a ser fiel, quiero que aprendas a ser formado, quiero que aprendas a respetar a los que ves, porque no me respetas a mí que no me ves. Es caminar, someterse, caminar bajo la cobertura. No puedes andar haciendo lo que te da la gana. No puedes hoy venir aquí, después irte a otra iglesia y decir: ay, es el mismo Dios. No, porque hay promesas sobre esta casa. Y si Dios te trajo aquí, aquí es donde Dios las va a cumplir. No las va a cumplir en otro lado. No puedes andar con un sapito Colby ahí brincando hoy de un lado a otro. No, Dios te trajo aquí, caminar con cobertura, caminar en orden. Es un manto de protección. El cumplimiento se hará. Administrar fielmente lo que Dios ha dado a cada uno, lo que Dios te ha dado, tus bendiciones. Administralas fielmente. Si en algún momento dijiste: Señor, si tú me bendices con un carro, es tuyo también. No sea ilegal. Que cuando Dios lo bendice, usted dice: no puedo, o sí lo llevo, pero deme la gasolina. Usted puso eso en el contrato cuando se lo pidió a Dios. Le dijo: Dios, si tú me bendices con un carro, yo voy a darlo a la obra, pero lea las letras pequeñas. Me tienes que dar la gasolina. Que no sean hermanos que pesen más de 70 kilos, porque me van a hundir los asientos. Que nunca sea para llevar ollas de las ventas y cosas así, porque me van a ensuciar el carro. El juez supremo es Él. Él es nuestro Señor. Y cuando tú aprendes a honrarlo, a administrar tus bienes, tu casa, yo bendigo a cada anfitriona. Yo bendigo a cada anfitriona de los pozos. Yo las bendigo porque están abriendo su casa para Dios. No es para las mujeres, es para Dios. Se ha convertido en un pozo de agua pura, agua viva, y Dios va a recompensar eso. Otro principio es sembrar la semilla. Cuando Dios te bendice, tienes que sembrar la semilla, porque el que Dios le da semilla, dice: da semilla al que Dios le da semilla al que se la come. No, dice: